Bien, si lo alcanzan a ver. Ya está el link para que se puedan conectar. Bien, estamos por iniciar el periodo, en este caso sería el periodo número 3, básicamente es el último periodo. Entonces, para este periodo vamos a trabajar en la elaboración de un pequeño sistema. Yo les voy a ir explicando cómo debemos de desarrollar, en este caso, esa aplicación, los pasos que debemos de seguir. Vamos a crear en el centro de cómputo una aplicación de muestra que nos permita más o menos tener una idea de cómo debería de estructurarse una aplicación directamente desde Java. Así que vamos a empezar a hacerlo ahora desde cero. Pero al final del ciclo, al final de ese periodo, ya no vamos a tener un examen escrito y práctico como lo hemos venido haciendo en los periodos anteriores. Al final de ese periodo vamos a tener una defensa de un proyecto que ustedes van a diseñar en la aplicación de Java. La idea es que pues, todos los conocimientos previos que se hayan adquirido durante el lenguaje de programación, ustedes los pueden aplicar en el desarrollo de la aplicación como tal. Entonces ahí les estoy compartiendo en la pantalla, les estoy compartiendo los dos proyectos que van a desarrollar, como son 8, si son 8 en total, entonces van a ser grupos de 4 personas y van a tomar ese grupo de 4 personas, van a tomar un proyecto de los que ya aparecen. Pueden seleccionar, en ese caso, no pueden seleccionar los dos proyectos, no es un proyecto a por grupo, sino que cada grupo debe seleccionar un proyecto específico. Si no se ponen de acuerdo, pues entonces lo vamos a hacer de manera aleatoria. Para cada grupo le vamos a explicar qué es lo que le va a corresponder. Pero básicamente el sistema lo que va a contener la primera aplicación va a ser un sistema de gestión de notas, como dice el documento. Este documento se lo voy a subir a la plataforma para que ustedes lo tengan disponible y puedan ir revisando qué es lo que van a desarrollar. Pero por ejemplo el primero va a ser un sistema de gestión de notas donde el objetivo es que de este proyecto es que ustedes diseñen e implementen un sistema de gestión de notas utilizando el lenguaje de programación Java, aplicando los principios de programación orientada a objeto, que es, digamos, cosas de las que ya hemos visto durante el desarrollo de las clases anteriores, más lo que vamos a estar viendo durante el desarrollo de estas clases que nos faltan para finalizar el periodo. El sistema debe de permitir administrar información básica de estudiantes, materias y notas por periodo implementando las operaciones CRUD para las entidades principales. Cuando hablamos de CRUD, eso es lo que vamos a aprender a hacer durante el desarrollo de esta clase. Básicamente el desarrollo o la implementación de CRUD es las operaciones básicas que se hacen sobre una base de datos. Vamos a aprender a listar registros, o en este caso obtener un listado de registros, poder insertar nuevos registros, poder actualizar o editar registros y eliminar registros, que son las 4 operaciones básicas. Entonces, esas operaciones las vamos a ir haciendo sobre cada uno de los elementos que compone, en este caso, la parte de la aplicación. Para eso, ya les he definido las tablas que van a utilizar. Ya no es necesario que piensen en qué tabla van a utilizar, básicamente se van a regir por esa parte de la estructura. Y lo primero que van a hacer es que van a tener una tabla alumnos que va a tener un número de carnet, va a tener nombres, apellidos, dirección, teléfono y DUI. Van a tener una tabla que se llama materias, donde está el código de la materia y el nombre de la materia. Y luego una tabla que se va a denominar notas, donde va a estar el código de la nota, el código de materia, el número de pedido. Y abajo van a diseñar una tabla que sería el detalle de las notas, en donde va a estar, en ese caso, el código de detalle de la nota, el código de nota, el laboratorio 1, el laboratorio 2 y el parcial. Entonces la idea es que, digamos, ustedes diseñen el sistema, ustedes diseñen la aplicación partiendo de todos esos elementos. A cada una de esas le van a hacer un CRUD, que significa de que, por ejemplo, para la tabla alumnos le van a hacer una ventana, le van a hacer una pantalla que les permita editar, modificar, listar y eliminar registros. Lo mismo van a hacer para la tabla de materias
Y lo mismo deberían de hacer para la tabla de los detalles de las notas, de los detalles de las notas que van a introducir. Entonces la idea acá es de que, por ejemplo, voy a tener un alumno y a ese alumno le voy a colocar la materia, por ejemplo, programación orientada a objetos 2, y en ese programación orientada a objetos 2 le voy a ir colocando las notas de cada uno de los periodos. Y el sistema, al final de cuentas, debería de ser capaz de calcular la nota por periodo y la nota final que se va a colocar o que se le va a colocar a cada alumno. Ese es en el caso del sistema de notas. De ahí pueden optar también por hacer un sistema de gestión de inventarios, que lo que van a hacer en ese sistema, la descripción dice la misma. El objetivo de ese proyecto es que un estudiante diseñe e implemente un sistema de gestión de inventarios utilizando el lenguaje de programación Java y aplicando siempre los mismos principios de programación. El sistema debe permitir administrar información básica de productos, categorías e inventarios. Por inventarios nada más, eso de por periodo no lo lleva, solamente inventarios, implementando las operaciones CRUD para las entidades principales. Y ahí les dejo las entidades principales. Van a crear una tabla que se llama categorías, donde van a tener el código, el nombre de la categoría, van a tener la tabla productos, van a tener la tabla movimientos y van a tener la tabla detalle movimientos. ¿Okay? Cada una de esas ya tiene los respectivos campos. Entonces ya lo único que tienen que hacer es empezar a trabajar en la parte del diseño de la aplicación. ¿Cómo lo van a crear? Ya eso es creatividad de parte de ustedes, cómo vayan a definir los colores, la estructura que vaya a tener la aplicación. Lo que sí deben de tomar en cuenta es que se van a basar en la aplicación que vamos a crear de ejemplo aquí dentro de la clase. O sea, no significa de que voy a crear el código a mi manera, o sea que voy a intentar hacerlo como funcione mejor, sino que la idea es que sigan los patrones que vamos a aprender a aplicar dentro de las clases. Yo les voy a enseñar, bueno, de hecho ahora vamos a empezar a trabajar en un nuevo proyecto. Yo les voy a ir enseñando en este nuevo proyecto cómo vamos a ir estructurando las clases, cómo vamos a ir dibujando los elementos que va a contener cada uno de los elementos que vamos a colocar dentro de la aplicación. Entonces es importante que esos elementos ustedes los tengan en su computadora para que a partir de ahí puedan crear el proyecto. ¿Okay? La idea al final de estas 5 semanas que nos hacen falta del desarrollo del ciclo es que ustedes tengan un ejemplo de una aplicación y a partir de eso ustedes pueden empezar a trabajar. La conexión a la base de datos, yo voy a utilizar ahora una conexión a MySQL de un servidor externo que se encuentra en la nube, pero ustedes si quieren pueden utilizar MySQL, si quieren pueden utilizar, ahorita que están viendo, Oracle, pueden usar Postgres, SQL Server o el gestor de bases de datos que mejor les parezca. En el caso Java tiene la ventaja de que ustedes se pueden conectar a cualquier gestor de bases de datos, así que no van a tener ningún inconveniente para poder realizar ese proceso de gestión. ¿Okay? Eso es en el caso de los proyectos, así que necesito que formen los grupos de 4 y al final de la clase de ahora me dicen los nombres para que ya los tengamos listos y ahí decidamos cuál es el proyecto en el cual van a trabajar. Como son 8, van a ser grupos de 4 con los cuales van a trabajar. ¿Qué es lo que van a hacer? Cuando termine el tercer periodo, el día del parcial que vamos a tener programado en una fecha X, ese día ustedes van a traer en su computadora la aplicación, que van a hacer una demostración de cómo funciona, qué es lo que hace, digamos la parte de funcionamiento de la aplicación, y luego después de eso, si yo considero necesario, les voy a preguntar parte del código, cómo hicieron para construir cada una de las partes de la aplicación. Es importante que a la hora de hacer la presentación, como son 4, todos participen en la presentación. O sea, exista alguien que, por ejemplo, me explique cómo hicieron para crear o el gestor de base de datos que utilizaron para las bases de datos, los campos que cogieron. Yo no les he puesto ni tipos de campo, ni les he puesto características de cómo los van a enseñar. Ustedes van a decidir si van a crear relaciones de tablas, etcétera. Eso lo van a hacer ustedes en la base de datos que corresponda. Yo solamente les voy a evaluar la parte de la aplicación, del código, no la base de datos como tal, pero recuerden que para que funcione es necesario que la base de datos esté bien estructurada. Entonces, la idea es que ustedes se repartan el tiempo entre los 4 que van a venir a hacer la presentación, se reparten el tiempo
La idea es ver que todos hayan colaborado o hayan trabajado en el desarrollo de la aplicación. Entonces se supone que cada quien hace la parte de su código y lo va complementando para hacer el proyecto. Esa es la idea principal. Entonces, como siempre, la idea es poner en práctica todos los conocimientos que hayamos adquirido durante el desarrollo de la aplicación. Bien, además de esa parte, yo al final de cuentas siempre les voy a evaluar lo que les mencionaba, la parte de la estructura del código. Una cosa que yo siempre les recomiendo, que ha sucedido en años anteriores, es que algunos mandan a hacer el código. O sea, se lo dan a alguien que no enseñaba, le pagan y lo mandan a hacer. Si lo mandan a hacer, es fácil detectar que otra persona hizo el código. Primero porque pues ahí utilizan cosas que normalmente no hemos visto durante las clases, la no está estructurada de manera correcta, o hay algunos errores probablemente que sucedan y que ustedes no pueden reparar. Así que mi recomendación, como siempre, es ustedes hagan el código, no importa si las funcionalidades o el diseño o lo que sea no funciona tal vez de manera correcta, pero lo hicieron ustedes. La idea es que veamos lo que ustedes trabajaron. No vayan a traer un sistema completamente terminado y funcional, pero que ustedes no le hayan tocado ni siquiera una línea de código. La idea es que ustedes me demuestren en ese proyecto lo que ustedes aprendieron durante el desarrollo de la aplicación. Así que es importante que trabajen justamente en eso. Otra cosa, que no lo vayan a dejar para hacerlo una semana antes. Hoy vamos a empezar a trabajar en el proyecto, así que ya les voy a ir dando, digamos, cómo vamos a hacer la parte de diseño, cómo vamos a estructurar la aplicación. Así que ustedes ya pueden ir pensando también en cómo van a ir estructurando esa parte del documento. ¿Okay? Bien, ¿preguntas? ¿Dudas? En ese ciclo, van a haber dos. Hay un porcentaje que es individual, que es lo que ustedes van a venir a hacer en la presentación. O sea, si alguien viene y explica parte del código y pues no se le entiende o algo por el estilo, va a tener menos nota que los que probablemente participaron. Y hay una nota grupal que es la que corresponde a todo el proyecto. Entonces, generalmente yo lo divido entre el 20% que es individual y el 30% que es grupal, para que lo tomen en cuenta. Por eso es importante que cuando vayan a hacer la presentación del proyecto participen todos, que estén todos presentes para que podamos evaluarlos a todos. ¿Okay? Si alguien no participa, lógicamente no tiene la nota. Durante este periodo solamente vamos a desarrollar un laboratorio. ¿Okay? Entonces ese laboratorio va a ser la evaluación que va a corresponder, porque tenemos poco tiempo para terminar la parte de la aplicación. Así que vamos a tener un laboratorio. Yo les voy a decir el momento, les voy a avisar con tiempo en el momento que vamos a desarrollar el laboratorio, y el resto pues ya va a ser el desarrollo, para que lo tomen en cuenta. Bien, ¿alguna otra duda? ¿No? Ok, vamos a empezar a trabajar en Java. Yo les decía que la idea es que empecemos a crear la parte de la estructura de la aplicación, así que vamos a ir haciendo el proceso paso a paso de cómo vamos a ir creando, en este caso, nuestro proyecto. Hasta ahorita hemos hecho muchas cosas, la implementación de clases, el proceso de herencia, crear polimorfismo, hablamos incluso de interfaces, hablamos de un montón de cosas, pero todavía no lo hemos puesto en práctica en una aplicación real. La idea es cómo eso yo lo llevo a la práctica, porque al final de cuentas, afuera yo voy a encontrar probablemente empresas que requieran un sistema que me permita llevar el control de empleados, por ejemplo, por lo que ustedes van a hacer, el control de inventarios. Entonces, todo ese proceso que vamos a ir realizando afuera, probablemente sea necesario que nosotros implementemos desde acá. Entonces, por eso es importante que entendamos cómo funciona.
Entonces lo que vamos a hacer ahora es crearnos un nuevo proyecto. Vamos a crearnos un nuevo proyecto. Siempre va a ser un Java Application. Y a ese nuevo proyecto que vamos a tomar como ejemplo, le vamos a poner recursos humanos 2025. Ese es el nuevo proyecto que vamos a crear. Le vamos a poner recursos humanos 2025. Acuérdense que ese es el que ustedes van a usar como modelo, ¿okay? Así que en alguna medida en su computadora este debe de quedar funcional. Cada cosa que vayamos haciendo ahora debería de estar disponible para que ustedes lo tengan como ejemplo. De hecho, yo lo que voy a hacer al final es evaluarles lo que ustedes han implementado de la aplicación de ejemplo que yo les he proporcionado. Así que parte de eso tiene que ver con la parte de la aplicación. Le vamos a quitar a esta opción el Create Main Class, porque no necesitamos por el momento que tengamos una clase madre. Lo vamos a dejar en este caso sin Main Class, porque vamos a trabajar con un proyecto totalmente vacío. Y ahí le vamos a dar finalizar. Eso ya lo hemos visto varias veces durante el desarrollo de las aplicaciones. Ya nos crea un proyecto totalmente vacío. El proyecto se llama Recursos Humanos 2025. Ustedes le van a colocar a su proyecto como ustedes quieran. Yo le he puesto ese nombre porque el que nosotros vamos a crear como ejemplo tiene la parte de manejo de empleados. Entonces ahí digamos ya les voy a enseñar más adelante las tablas. Hay una tabla que se llama empleados, hay una tabla que se llama cargos, y vamos a ir haciendo una serie de movimientos en esa parte de la aplicación. Pero por el momento vamos a empezar a trabajar con la parte de la aplicación. Lo primero que vamos a hacer es organizar nuestro proyecto. La idea de nuestro proyecto es dividirlo en pequeños paquetes. ¿Se acuerdan que yo les decía previamente que la forma de organizar nuestro proyecto es trabajando con paquetes? Los paquetes básicamente identifican o agregamos ahí los diferentes elementos con los cuales vamos a trabajar. Entre estos paquetes con los cuales vamos a trabajar, le hacen clic derecho donde dice Sort Package y vamos a crear un nuevo paquete. Le hacen clic derecho en Sort Package, luego le hacen clic en New y luego en Java Package y vamos a crear un nuevo paquete. Al primero que vamos a crear le vamos a llamar modelo. Vean, en el proceso de desarrollo de aplicaciones hay diferentes técnicas, si le queremos llamar, normalmente se le conocen como patrones de diseño de aplicaciones que permiten organizar el código de tal manera que sea fácil de mantener en el tiempo. Si nosotros empezamos a crear clases a lo loco, digamos, y empezamos a intentar funcionar nuestra aplicación, probablemente funcione, probablemente hagamos de que al final de cuentas realice el proceso. Pero si el código no está ordenado o no está colocado de la manera correcta, probablemente al final lo que vamos a tener dentro de nuestra aplicación sea código desordenado, código basura. Entonces va a ser difícil, por ejemplo, darle soporte más adelante a nuestra aplicación. Para evitar esos problemas, lo que hacemos es utilizar diferentes técnicas que se le conocen como patrones de diseño, que me permiten de alguna manera organizar el código. Entre esos patrones de diseño hay uno que se llama MVC, que es el modelo vista controlador. La idea del modelo vista controlador es separar cada uno de los componentes que tiene nuestra aplicación. Cuando hablamos del modelo, nos referimos a la manera en cómo nosotros organizamos nuestras bases de datos, nuestras tablas. Cuando hablamos del controlador, es un elemento que se encarga de hacer el proceso de enlazar el modelo con la parte de la vista. La vista es todo lo que el usuario ve, los formularios en ese caso. Entonces, el modelo son las bases de datos, el controlador es el que se encarga de enlazar con la parte de la vista, que la vista en este caso son los formularios. A ese modelo se le llama MVC. Entonces, vamos a intentar de utilizar ese proceso. Para eso vamos a crear un paquete que se va a llamar modelo. Y luego, ahí mismo, le damos clic derecho. Vamos a crear otro Java Package. Y a ese otro Java Package le vamos a poner DAO. Ese DAO va a ser es como el elemento intermedio. El elemento intermedio donde vamos a crear
vamos a llamar DAO, D-A-O, DAO. Es una abreviatura de Database Objects, que básicamente desde nosotros nos vamos a establecer, en este caso, la parte de las conexiones. Entonces le vamos a colocar DAO y ahí le dan Finish. Luego vamos a crear otro paquete. Le dan clic en Sort Package, le dan en Java Package y ahí vamos a crear otro paquete. A ese le vamos a colocar formularios. A ese nuevo paquete le vamos a poner formularios. ¿Qué vamos a poner en formularios? Toda la parte gráfica, todo el diseño gráfico. En esa parte vamos a poder visualizar cómo cada uno de los formularios que vamos a crear dentro de nuestra aplicación. Así va a ser más fácil distinguir, por ejemplo, dónde están los elementos gráficos con los cuales vamos a trabajar, a diferencia del resto de elementos que va a ser parte de nuestra aplicación. Entonces le vamos a poner formularios a ese paquete. Vamos a crear otro paquete, le dan clic en Sort Package de nuevo y le dan clic en Java Package. Y ahora vamos a crear otro paquete que se va a llamar Reportes. Toda aplicación que vayamos a crear necesita, en ese caso, que se le agreguen reportes. Entonces lo que nosotros vamos a hacer en este caso acá va a ser trabajar, en ese caso, con la parte del diseño de reportes. Vamos a utilizar unas librerías, más adelante les voy a mostrar las librerías, donde vamos a ir creando estos diversos elementos. Por el momento, solamente para que sepan que pues, va a existir esa carpeta, le vamos a poner reporte. Y ahí le damos finalizar. Luego, en la parte de Sort Package, nos vamos a crear otra carpeta que se va a llamar iconos, o nos vamos a crear otro paquete que se va a llamar iconos. Ahí vamos a guardar todos los elementos gráficos con los cuales vamos a trabajar en nuestra aplicación. Acuérdense que en algún momento nosotros vamos a utilizar diferentes elementos gráficos, iconos con los cuales vamos a trabajar, en donde deberíamos de colocar esos elementos como parte del proyecto. Yo podría colocar esos iconos en la carpeta de descarga, por ejemplo, en la carpeta imágenes de mi computadora. Pero ¿cuál es el problema con ese proceso? Que cuando nosotros intentemos trabajar con nuestra aplicación, cuando nosotros intentemos llevarla a otra computadora, esos iconos se van a quedar en la carpeta nuestra, no se van a ir con el proyecto. Entonces, para evitar ese proceso, los iconos los vamos a ir depositando dentro de una carpeta, dentro de un paquete que se va a llamar iconos. Ahí vamos a colocar ese elemento. Entonces ahí ya tenemos toda la estructura. Tenemos DAO, que es donde vamos a colocar las conexiones, formularios, que es donde vamos a poner en ese caso todos los formularios con los cuales vamos a trabajar, y iconos, que va a ser donde vamos a tener los elementos gráficos, el modelo, donde vamos a trabajar con las conexiones a las bases de datos, y la parte de reportes, que es la que se va a encargar de almacenar todos los archivos de reportes con los cuales vamos a trabajar. Empecemos con el primero. Vamos a crear primero la parte de formularios. Entonces, en el paquete que dice formularios, le damos clic derecho, le damos New, y ahí nos vamos a crear ahora un JFrameForm. Vamos a crear nuestro formulario. Le damos clic derecho, nos vamos a la parte de New y luego le vamos a dar el JFrameForm. Acuérdense que el JFrameForm básicamente es un formulario que nosotros nos va a permitir sobre la pantalla empezar a dibujar los elementos. Entonces, si le damos clic en JFrameForm, nos va a permitir en ese caso, o nos va a preguntar cuál es el formulario que queremos crear. En ese caso, el nombre del formulario le vamos a poner como nombre, Form Main, del formulario principal. Form Main, el formulario principal, traducido. Form Main, del formulario principal. Ese va a ser el nombre del formulario que nos vamos a crear.
Y ahí ya nos va a aparecer en pantalla el diseño del formulario, y ahí le vamos a empezar a crear los diferentes elementos con los cuales vamos a empezar a interactuar con nuestra aplicación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense bien, lo que vamos a hacer es que en ese formulario que acabamos de crear, le vamos a colocar diferentes elementos gráficos. Entre esos elementos gráficos, ¿se acuerdan que en la parte izquierda tenemos todos los elementos con los cuales vamos a trabajar? Entre esos elementos gráficos van a encontrar en la parte izquierda una sección que dice Swing Menús. Ese Swing Menús son en ese caso los diferentes tipos de menús que le podemos agregar a nuestra aplicación. Para este caso, el que vamos a agregar o el que vamos a colocar dentro de nuestra aplicación es el que dice Menú Bar. Si se dan cuenta, hay un icono que dice Menú Bar. Ese que dice Menú Bar, busquen la sección que dice Swing Menú. Ese que dice Menú Bar, lo único que tienen que hacer es arrastrarlo y colocarlo en la esquina del formulario. Y ya les agrega, en ese caso, el menú. El icono se llama Swing Bar. Cuando se lo agregan al formulario, ya les aparece File y Edit, o sea, ya les aparecen dos menús. ¿Okay? Estos son menús predeterminados, pero lo que nosotros necesitamos ahora es agregar o personalizar nuestros propios menús. A este menú donde dice File, si ustedes le hacen clic a ese menú File, van a notar que en la sección donde están las propiedades, ahí donde dice Text, ahí le colocamos el nombre del menú. En ese caso, a ese primer menú le vamos a colocar mantenimiento. El primer menú de la parte superior se va a llamar mantenimiento. Y hacen clic a File, y luego buscan en la ventana de propiedades la propiedad que se llama Text, y a esa le ponen, en ese caso, mantenimiento como nombre del menú. En lugar de Edit, le hacen clic al que dice Edit, y en la ventana de propiedades donde dice Text le van a poner reportes. Entonces vamos a tener dos menús, vamos a tener el menú de mantenimiento y vamos a tener el menú de reportes. ¿Okay? Vamos a tener los dos menús, pero necesitamos agregar un nuevo menú. Si se dan cuenta, en la parte de los Swing Menús, donde aparecen los iconos, ahí se muestran diferentes tipos de elementos que podemos agregar. Ya agregamos el menú bar, ya tenemos en ese caso ese elemento sobre la pantalla, pero ahora necesitamos agregar una opción más al menú. Entonces lo que van a hacer es que en la parte izquierda van a seleccionar la opción que dice menú. Esa la van a arrastrar y la van a colocar a la par de reportes. Y ahí les va a colocar un JMenú 3. Solo la parte que dice menú de Swing Menús la arrastran y la colocan a la par de reportes. Y ahí la sueltan. Ya les va a aparecer en este caso el menú 3. A ese menú 3 le vamos a cambiar, en lugar que diga JMenú 3, en la propiedad Text le van a poner salir. En la propiedad Text le ponen salir. Entonces ya tenemos tres menús. Tenemos mantenimiento, tenemos archivo y tenemos mantenimiento, tenemos reportes y el que dice salir. Ya tenemos tres menús sobre nuestra aplicación. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Que ya tenemos los menús, les vamos a agregar las opciones. Dentro de Swing Menús aparecen diversos elementos que podemos agregar a nuestra aplicación. Si se dan cuenta, aparece el que dice menú ítem, aparece menú ítem y radio button, aparece menú ítem checkbox y aparece un menú que sería para colocar un menú contextual. Nosotros necesitamos agregar un menú nada más. Si quisiéramos agregarle un radio button, pues ahí tenemos la opción para radio button. Pero si no, le podemos agregar una simple opción. Entonces lo que van a hacer es que van a agregar el que dice menú ítem nada más, y el que dice menú ítem lo van a arrastrar
y lo van a colocar encima de mantenimiento. Vean, lo van a arrastrar, agarran menú ítem y lo colocan encima de mantenimiento, en la parte donde dice mantenimiento, y ahí les va a agregar esa opción. Para cambiarle el nombre hacen lo mismo, le hacen clic al menú ítem y en la propiedad text le van a poner cargos. Solo jalan el menú ítem y lo colocan encima de mantenimiento, ya les agrega la opción. Y a esa opción le van a poner como nombre cargos. ¿Okay? Luego hacemos lo mismo de menú ítem, jalamos otra opción y la ponemos abajito de cargos, solamente la arrastran y van a notar que ahí se coloca una línea amarilla y la colocan abajo de cargos, ya les va a poner otra opción. En esa otra opción le vamos a poner empleados. Una se va a llamar cargos y la otra se va a llamar empleados. Con eso ya tenemos dos opciones en el menú principal. Tenemos la opción en el menú de mantenimiento, tenemos la opción de cargos y tenemos la opción de empleados. Le vamos a agregar ahora a reportes. Para reportes hacemos lo mismo, agarran menú ítem y lo colocan encima de reportes. Y ahí les va a aparecer ahora otra opción. A esa opción le vamos a poner reporte de cargos. Siempre el menú ítem encima de reportes. Solo lo colocan encima del reporte. Y ahí le colocan reporte de cargos. ¿Ok? Luego hacemos lo mismo, agarramos menú ítem y lo ponemos justamente abajito de reporte de cargos y a ese le vamos a colocar reporte de empleados. Ese se va a llamar reporte de empleados. Se va a llamar reporte de empleados. Uno se llama reporte de cargos y el otro se llama reporte de empleados. Y para salir, para la parte donde dice salir, que es el menú que también agregamos, le vamos a poner un menú ítem al que dice salir. Solo lo colocan encima de salir y a ese le van a colocar como nombre salir del sistema. Ese se va a llamar salir del sistema. Con eso ya tenemos creado nuestro menú. Si quiero agregar más opciones, si quiero hacer el menú más complejo, pues ahí lo que tendría que ir haciendo es seguirle agregando más menús o seguirle agregando más opciones a los que ya tenemos para que pueda de alguna manera identificar todas las opciones que podemos agregar. Ahí podemos tener
todas las opciones que consideremos necesarias. En nuestro caso, ya tenemos mantenimiento, reporte, salir y cada una de ellas con sus diversas opciones. Ahora, lo que vamos a hacer es agregarle a esta pantalla, agregarle una toolbar. ¿Qué es una toolbar? Es una barra de herramientas. Son los iconos que tienen normalmente todas las aplicaciones. Si se dan cuenta, en el caso de NetBeans, en la parte superior tiene una serie de iconos que nos hacen mucho más práctico el proceso de seleccionar algunas opciones. No tengo que estarle yendo al menú archivo, por ejemplo, para guardar algo, sino que solamente nos vamos directamente a la aplicación y le damos guardar, le damos al icono guardar. Entonces algo similar vamos a hacer nosotros. Vamos a colocar, en ese caso, una barra de herramientas o un toolbar. La barra de herramientas, si ustedes buscan en el panel izquierdo, hasta la parte superior se encuentran lo que se llaman swing containers. En la parte derecha aparecen los swing containers. Entre esos swing containers van a notar que ahí hay una que dice toolbar. De los swing containers hay un icono que dice toolbar. Es de los primeros que aparecen en la parte de arriba. Dice toolbar. El que aparece con el nombre de toolbar. Ese es el que van a buscar. Ese toolbar, fíjense bien, para agregarlo, lo que tienen que hacer es arrastrarlo y colocarlo justamente pegadito a mantenimiento. Lo colocan pegadito a mantenimiento. Y ahí les va a colocar el cuadrito chiquitito. Lo que tienen que hacer después es hacerlo grande hasta el tamaño del formulario. Para que les quede del tamaño del formulario. Abajo de mantenimiento. Es una toolbar que va a quedar abajo de mantenimiento. Entonces les va a quedar ahí arriba como barra de herramientas. Solo la colocan abajo de mantenimiento y después la estiran hasta el tamaño del formulario. Que se haga del tamaño del formulario. Ahora, esa toolbar que ustedes tienen ahí, ese es un contenedor. Por lo tanto, internamente lo que va a tener es una serie de objetos. Lo que va a almacenar es una serie de objetos. Entonces, ese contenedor deberíamos de ir agregando diversos elementos. Fíjense que lo que van a hacer, ya que tienen la toolbar, si gustan que esté seleccionada para poder agregar los otros elementos, ya que tienen la toolbar agregada, ahora lo que tienen que hacer es seleccionar el icono que dice button de los swing controls y lo van a agregar dentro de la toolbar. Asegúrense que quede dentro de la toolbar. Vean, lo colocan en esquina y ya les aparece automáticamente el botón. Lo que van a hacer es agregar 3 botones. De ahí colocan el otro a la par y el otro a la par. Entonces deben de quedar dentro del contenedor. Asegúrense que estén dentro del contenedor. Solo lo jalan y lo colocan dentro de la toolbar. Les tienen que quedar, así como se ve ahorita en la pantalla, debe de quedar los 3 botoncitos adentro de el contenedor. Ahí podemos agregar no solo botones, como es un contenedor, puedo agregar checkbox, puedo agregar otros elementos dentro de esa toolbar que me permitan hacer más bonita nuestra aplicación. Por el momento yo le he puesto botones, pero la idea principal es agregar dentro de esos elementos algunos elementos gráficos, algunos elementos adicionales. Entonces lo que vamos a hacer es colocarle iconos. ¿Okay? Ahora bien, si son diseñadores gráficos o en su empresa hay un diseñador gráfico, pues es fácil, le decimos al diseñador gráfico, mire, hagan el icono que me permita, por ejemplo, habilitar una opción donde voy a suministrar datos de cargos de la empresa, pues se le va a dibujar el icono de acuerdo a eso. Si después dice necesito otra para manejar los perfiles de los empleados, le va a colocar un icono para manejar los perfiles de los empleados. O sea, le va a ir agregando los diferentes iconos. Eso sí tenemos un diseñador de la empresa. Pero si somos programadores independientes,
todo concuerde. Y cuando uno está programando, generalmente esas cosas no las toman en cuenta. Pero si no tengo ni diseñador en la empresa y no quiero pagarle a un diseñador, ¿cómo hago? Lo que podemos hacer es buscar algunos sitios en internet que me permitan, en ese caso, trabajar con la parte de las aplicaciones. Vamos a navegar a una página en internet. Les voy a enseñar una página. Si ustedes escriben en Google, escriben Material Icons. Ese Material Icons es una página de Google donde tiene iconos gratuitos. Ustedes le escriben Material Icons y le dan clic a la primera opción que aparece en el navegador y se van a dar cuenta que ya aparecen un montón de iconos que son gratuitos. Esos iconos que ustedes ven ahí son de uso gratuito. Ustedes le pueden dar clic a cualquiera de esos y van a notar que en la parte izquierda ustedes le pueden especificar el color, le pueden especificar el tamaño y solamente le hacen clic a la opción PNG o SVG y la pueden descargar. ¿Okay? Esos son iconos gratis. Y hay una gran cantidad de iconos que ustedes pueden seleccionar ahí. Esos iconos son de uso gratuito para las aplicaciones que nosotros queramos crear. ¿Okay? Pero si aún así nos encontramos que esos iconos, o sea, si ustedes seleccionan cualquiera y le ponen un color cualquiera, van a notar que lo único que puedo colorear es el icono. O sea, no puedo, digamos, si es un usuario, no puedo ponerle una parte negra y otra parte roja, porque el icono solamente se dibuja o se coloca todo el elemento. Existe otra página, si ustedes van a internet, hay un sitio que se llama Icon Finder. Pueden ponerle iconfinder.com. Pónganle iconfinder.com. Y esa página, pues, no todo es gratis. Así, ahí hay una suscripción que ustedes pueden pagar, pero también tiene iconos gratuitos. ¿Okay? Entonces, ahí en esa página de Icon Finder, cuando ustedes entran al sitio, lo primero que les pide es que le coloquen, digamos, una descripción de algo que ustedes quieren descargar. Por ejemplo, lo que necesitamos ahorita es un icono que al darle clic me active la ventanita de mantenimiento de cargos. Que es el primero que vamos a hacer, la ventanita donde yo voy a poder agregar cargos a la empresa, cargos de administrador, gerente, etcétera, etcétera. Entonces va a haber una ventana donde yo puedo suministrar esa información para esa tabla. Entonces acá en la parte de la aplicación le voy a poner, por ejemplo, Manager. Escríbanle Manager y le dan Enter y van a ver ahí un montón de iconos. Esos iconos son gratis. Algunos, no todos. ¿Cómo saber cuáles son gratuitos? Si se dan cuenta, en la parte izquierda, en la columna izquierda, hay una sección que dice Free. Esa sección que dice Free me filtra todos los iconos y me coloca los que son gratis. ¿Okay? Los que son gratuitos, los que yo puedo descargar y no necesito tener ningún tipo de licencia. De ahí vamos a seleccionar cualquiera. Yo voy a seleccionar, por ejemplo, ese que es como un archivero. Ustedes pueden seleccionar el que ustedes quieran. Acuérdense que el icono tiene que ver un poco con lo que vamos a crear, que es un icono para la parte de cargos. Tiene que ver un poco con eso, pero yo voy a seleccionar un archivero. Cuando ya tienen seleccionado el icono, van a notar que hay una opción que dice More Size. En ese More Size, ustedes pueden seleccionar el tamaño del icono, el tamaño que lo quieren descargar. Hace años, cuando uno necesitaba un icono de un tamaño específico, tenía que utilizar un editor de fotos. Podía usar Photoshop o cualquier otro y tenía que redimensionar los iconos. Aquí no es necesario, aquí yo le puedo especificar desde el principio, le puedo indicar cómo quiero que descargue ese icono. Lo vamos a descargar de 32 píxeles, así que el icono que seleccionen, pónganle que sea de 32 píxeles. ¿Okay? El tamaño tiene que ser de 32 píxeles. Y ahí ya le hacen clic a la opción que dice Download PNG. ¿Saben qué es PNG ahora? Es un tipo de imagen, es un formato de imagen. Entonces seleccionen 32 píxeles
luego le ponen download PNG y ahí se lo va a descargar. Ya tenemos descargado el icono para el primer botón, que era el botón de manager, el botón de cargo, perdón. Ahora necesitamos descargar otro icono más. Entonces en la búsqueda pongámosle employer, que es como la traducción de empleado, así, employer, empleado en inglés. Ahí busquen cualquiera, yo selecciono uno que yo quiero, pero ustedes pueden seleccionar el que ustedes quieran. En mi caso voy a seleccionar, por ejemplo, hay un icono de un dibujito con computadora. Voy a seleccionar ese. Ustedes pueden seleccionar el que ustedes quieran. Lo colocan de 32 píxeles de tamaño y le ponen, denle donde dice More Size. Ahí le ponen More Size, seleccionan 32 y le ponen Download PNG. Ya tenemos el de empleado, ya tenemos para cargos. Nos hace falta uno que va a ser el de impresión, así que escríbanle en el filtro, escríbanle printer. Sería así, el printer. Y ahí vamos a descargar una impresora. Pueden seleccionar cualquier impresora también. Yo voy a seleccionar una cualquiera, pero ustedes pueden seleccionar la que mejor les parezca. Esa impresora también la descargamos de 32 píxeles, la impresora. Y con eso ya tendríamos los tres iconos. ¿Okay? Tendríamos el icono para que usamos como manager, el de employee, que sería el de empleado, y el printer, que sería en este caso la impresora. ¿Ya tienen los tres iconos? Sí. Tres. Uno era el de employer, printer y el manager. Son tres iconos. Ahora, ya que tenemos los tres iconos, la idea ahora es trasladarlos y colocarlos en el formulario. En el formulario, en lugar del texto que aparece en la parte de arriba, aparecen ahora los tres diferentes iconos. Para este proceso, para que podamos colocarlos ahí, hay que hacer un proceso de incorporarlos dentro de la aplicación. ¿Okay? Entonces, vamos a regresar ahora al proyecto. Vamos a regresar al proyecto. Fíjense bien, en el proyecto que vamos a colocar, vamos a ir agregando cada uno de los iconos en la posición que corresponde. ¿Okay? La idea como tal es que pues, se vean en la parte superior del tamaño que acabamos de especificar, que se vean, pues, que le den una apariencia diferente a la aplicación. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que seleccionamos el J Button 1 y se observan en la parte de las propiedades. En la parte derecha, en la sección de propiedades, hay una propiedad que se llama icon. ¿Okay? Esa propiedad que se llama icon es la que nosotros vamos a especificar. A ese icon, denle a los tres puntitos. Y en esos tres puntitos, ahí van a notar que hay varias opciones con las cuales nosotros podemos
importar o podemos colocar un icono. Yo podría decirle, por ejemplo, abajo hay una que dice External Image, podría decirle que mi archivo está en la carpeta de descargas, ¿okay? E incorporarlo. Y mi aplicación va a correr sin problemas en mi computadora. El día que yo borre los iconos de descargas, esos iconos ya no se van a ver en mi aplicación. Entonces, no es la idea eso. La idea es que los iconos sean permanentes. Que cada vez que yo corra mi aplicación estén vinculados directamente a mi proyecto. Entonces, para eso, lo que van a hacer es que ahí donde están en iconos, si notan, hay una opción que dice Import to Projects. Esa opción que dice Import to Project, básicamente es importar el proyecto. Le hacen clic a Import to Project y ahí les va a aparecer la ventanita donde ustedes tienen que navegar a la carpeta donde descargaron sus imágenes. En mi caso, yo las descargué, yo las tengo en la carpeta de descargas, entonces voy a navegar hasta esa carpeta. Ahí hay una manera de ordenarlos por fecha. Navegan a la carpeta de descargas y buscan el primer, o la carpeta donde guardaron los iconos, y buscan el primer icono que descargamos, que era el icono de el icono para Manager, ¿okay? Y cuando le den clic al icono para Manager, ¿okay? Seleccionan primero la carpeta de descargas, buscan el primer icono con el cual vamos a trabajar, y cuando ya tengan el icono, le hacen clic a la opción que dice Next. Tenemos que ir importando, en este caso, icono por icono. La idea ahora, como decía, es trasladar ese icono a nuestro proyecto. ¿Okay? Entonces ya lo tenemos, ya tenemos seleccionado el icono, ahora le hacen clic al botón Next. En la siguiente pantalla les va a preguntar a dónde quieren incorporar ese icono. ¿Dónde lo queremos poner? Lo queremos poner en el paquete que dice iconos. Entonces seleccionan el paquete que dice iconos y luego le dan donde dice finalizar o finish. ¿Okay? Y ahora si le dan OK, van a notar que ya el icono aparece ahí. ¿Les apareció el icono? ¿Todo les apareció el icono? El error. ¿A todos les funcionó? ¿Todos tienen el icono? Bien, ahora que ya tenemos el icono, si se dan cuenta, el icono aparece bien pequeñito, ¿cierto? Aparece el icono, pero aparece sumamente pequeño. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Denle clic a la barra de estado y hagan un poquito más grande. Y van a notar que ya el icono aparece más grande. Solo hagan más que extiendan el ancho de la barra de estado y ya les aparece el icono más grande. Ahora, la diferencia ahora es que aparece el icono y dice JButton 1, ¿cierto? Y debería decir solamente, o debería estar solamente el icono. Si le hacen clic al icono y se le van a la propiedad text y lo borran, desaparece ese JButton 1.
Bien, el mismo proceso tenemos que hacer para el J-Button 2. Seleccionan J-Button 2, le dan a la opción que dice Icon, a los 3 puntitos. Les va a aparecer la misma ventanita. Seleccionan Import to Project y de nuevo buscan el icono que acabamos de agregar, que sería el segundo para empleado. Lo decimos que lo agreguen iconos y le damos Finish. Y ahí ya tenemos el de empleado. A ese le borran la propiedad text y ya les queda el icono. Y el mismo proceso para el icono del botón 3. Ya tenemos los 3 iconos. Bien, y esa es la manera en cómo vamos a agregar los diferentes iconos. Si yo quiero seguir agregando más iconos a la barra de herramientas, hacemos lo mismo, nos vamos a la barra donde están los elementos gráficos, lo arrastramos al toolbar y podemos seguir agregando más elementos. De hecho, el icono que ustedes ven ahí, pues algunas veces pueden tener texto o podemos agregar cualquier texto. Necesariamente vamos a agregar dibujos o iconos, sino que podemos agregar incluso cuadros de texto. Entonces, de esa manera hemos colocado en ese caso la parte de la aplicación. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Solamente para dejarlo ya listo, para poder seguir agregando el resto de elementos, le vamos a crear el código al botón salir, ¿okay? O a la opción salir. Si le hacen clic en salir y luego donde dice salir del sistema, le hacen doble clic donde dice salir del sistema. Si hacen doble clic donde dice salir del sistema, les va a mostrar la ventana de código. Le hacen doble clic y les aparece la ventana de código. En esa ventana de código, ahí nos vamos a digitar el código que nos permita salir de la aplicación. ¿Cuál es el código para terminar una aplicación? System, ese está fácil. System.exit entre paréntesis 0. No se les olvida. System.exit entre paréntesis 0. Si ahora le hacemos clic derecho y le damos Run File, ahí tienen el formulario. Ya les va a aparecer el formulario. Ya les aparece el formulario, les aparece con los iconos y en el menú, en la parte superior, aparece la barra de menú con las diferentes opciones y aparece la opción de salir del sistema. Si todo está bien y le doy clic a salir del sistema, debería de cerrar la aplicación. ¿Okay? Pero si se dan cuenta, la apariencia que tiene la aplicación ya se ve bonita, digamos, o sea, ya tiene una apariencia diferente y lo único que hemos ido agregando son diversos elementos que hacen que la aplicación sea más dinámica. Este ya no es un simple formulario, sino que ahora ya tiene elementos gráficos que hacen que la aplicación se vea más atractiva de alguna forma. Tiene dos elementos principales, que es la barra de menú y tiene la barra de herramientas, que es la que muestra en este caso los iconos que tenemos en la parte superior. De ahí ustedes pueden seguir agregando lo que ustedes quieran. ¿Okay? Con eso que acabamos de diseñar, ya ustedes pueden empezar a trabajar en su aplicación. Ustedes pueden por el momento empezar a hacer la parte del diseño de el diseño de los menús, ya pueden empezar a hacer la parte de la barra de herramientas. Eso ustedes se lo voy a dejar a criterio para que ustedes coloquen
más adelante ustedes le pueden ir agregando las opciones que ustedes deseen. ¿Okay? Así que pueden empezar a trabajar en ese diseño. Pueden buscar iconos diferentes en internet que les pueda dar otra apariencia a la aplicación. También ya pueden empezar a trabajar con la base de datos. Se seleccionan Oracle, MySQL o el que sea. Ya pueden empezar a diseñar las diferentes tablas con los diferentes campos que vamos a utilizar. ¿Okay? Para que no lo vayan a dejar todo para el fin de para el fin de ciclo, para el fin del periodo, porque entonces va a ser más difícil que termine la aplicación. ¿Okay? Si les han contado que se han desvelado, algunos alumnos de años anteriores se han desvelado en sus proyectos, se han desvelado porque pues la última semana se está haciendo todo. ¿Okay? Así que es mejor empezar a trabajar desde ya. Por si surge algún error, por ejemplo, hay algo que no funciona, hay algo que no se puede, que no les está conectando correctamente, se puede corregir antes, no esperar hasta una noche antes estar intentando corregir el código. Bien, vamos a seguir la aplicación allá en el centro de cómputo. Déjenla ahorita así como está, porque allá le vamos a seguir agregando más elementos. Le vamos a seguir agregando otros elementos adicionales para que nos quede mejor. Así que nos movemos para allá.